Hola, ¿cómo están, podcastinadores? El día de hoy les doy la bienvenida a esta nueva sección del canal, en donde les narraré un pequeño relato llamado El gato negro, de Edgar Allan Poe. Comenzamos. No espero, ni mucho menos solicito que alguien crea el relato que hoy me dispongo a redactar. Me han llamado loco, pero en verdad ni siquiera tengo la esperanza de estarlo. En todo caso, les contaré algo que hasta mis sentidos rechazan. Pero sé que no estoy loco, y tampoco estoy soñando. Pronto voy a morir, y hoy quiero desahogar mi alma. El objetivo que hoy tengo es presentar al mundo de forma llana, resumida y sin más comentarios, una serie de meros acontecimientos domésticos. ¿Y qué tienen de especial? Pues que estos me han aniquilado. No intentaré darles más explicación. A mí no me han aportado más que horror, y a muchos les parecerán más estrafalarios que terribles. A partir de ahora, seguro aparecerá una mente que reduzca mis fantasmas a algo corriente y normal. Una mente más serena, más lógica y mucho menos emocional que la mía, que va a percibir, en las circunstancias que yo con tanto espanto describo aquí, nada más que una normal sucesión de causas y efectos de lo más naturales. Desde mi niñez me he caracterizado por tener un carácter dócil y afectuoso. Mi dulzura era tal que me convertí en objeto de burla por todos mis compañeros. Sentía una especial predilección hacia los animales, y mis padres, complaciéndome, me daban una gran variedad de animalitos domésticos. Con ellos pasaba la mayor parte del tiempo, y nunca estaba más feliz que cuando podría jugar con ellos o darles de comer. Este carácter mío se fue acrecentando a medida que yo iba creciendo. Ya en mi madurez constituyó una de mis mayores fuentes de placer. Para aquellos que han sentido afecto por algún perro fiel, no hace ni falta describir lo que se siente. Esta naturaleza tan noble, este gozo que es algo inexplicable. El cariño tan desinteresado y abnegado de un animal llega directo al corazón, y yo, con frecuencia, tuve la suerte de poner a prueba la mezquinidad de amistad y la endeble fidelidad de un simple hombre. Me casé joven y tuve la dicha de encontrar en mi mujer un carácter que por lo general congeniaba muy bien con el mío. Observando ella mi afición a los animales domésticos, no perdió ocasión alguna para traerme aquellos que eran más agradables. Tuvimos pajaritos, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y hasta un gato. Este último era un animal hermoso, de gran tamaño, enteramente negro y además muy inteligente. Al hablar de su inteligencia, mi esposa, que en el fondo era bastante supersticiosa, mencionaba con frecuencia la antigua creencia popular que los consideraba a todos brujitas disfrazadas. No es que esto se tomara en serio, pero si menciono el asunto es porque casualmente ha sido justo ahora cuando sale a relucir el tema. Pluto, así se llamaba aquel hermoso gato, era mi animal favorito y compañero de juegos. Solo yo lo alimentaba y donde quiera que fuera, él me seguía. Incluso me costaba trabajo impedir que se saliera y me siguiera por la calle. Nuestra amistad pudo durar varios años, durante los cuales mi temperamento y carácter, por mediación del diablo e interferencia, habían sufrido. Me avergüenza mucho confesarlo, un cambio radical hacia peor. Cada día me iba volviendo más huraño, más irritable, más indiferente a los sentimientos de los demás. Llegué a tratar a mi esposa con palabras soeces, incluso al final llegué a utilizar la violencia contra ella. Mis animalitos, por supuesto, sufrieron el cambio también. No solo los desentendí, sino que me comporté cruelmente con ellos. Aún con esto, por Pluto aún sentía el suficiente afecto y consideración que me impedía maltratarlo. Pero no tuve, en cambio, escrúpulo alguno en maltratar a los conejos, al mono, incluso al perro cuando por casualidad o por afecto se cruzaba en mi camino. Pero la enfermedad me iba venciendo. Porque esta enfermedad era el alcohol. Y con el tiempo incluso Pluto, que ya estaba envejeciendo y por lo tanto un poco malhumorado, comenzó a sentir los efectos de mi mal temperamento. Una noche volví de la casa, bastante ebrio. Un pensamiento me taladraba la cabeza, y este era que el gato me estaba evitando. Lo agarré, pero él se espantó con mi violenta acción. Reaccionó haciéndome una pequeña herida con los dientes. Al instante la furia del demonio se apoderó de mí. Ya no me conocía a mí mismo. De repente mi alma original había desaparecido volando de mi cuerpo, y una diabólica y empapada en ginebra hizo estremecerse cada una de las fibras de mi ser. Saqué mi cortaplumas del chaleco, lo abrí, agarré el cuello del pobre animal y deliberadamente le saqué el ojo de su cuenca. Siento vergüenza, consternación, estremecimiento cuando escribo ahora de esta odiosa atrocidad. Por la mañana, al volver en mí, sentí mitad horror, mitad remordimiento, pero eran a lo sumo sentimientos endebles, ambiguos y que para nada afectaban mi alma. De nuevo recaí en los excesos etílicos y pronto ahogué en vino todo recuerdo de aquella acción. Pluto se iba recuperando poco a poco. La cuenca vacía del ojo perdido presentaba un aspecto horrible, pero ya no sufría. Siguió dando vueltas por la casa, pero como era de esperarse,
estaba aterrorizado de mí. Este sentimiento de rechazo pronto se dio paso a la irritación, y a continuación vino como apuntando a mi final, el espíritu de la perversidad. Este espíritu que ni siquiera los filósofos han podido describir, pero yo sé que vive en mi alma esta perversidad, los impulsos más primitivos del corazón humano, esa invisible facultad o sentimiento que rige el carácter del hombre. ¿Acaso ninguno de ustedes ha realizado una acción vil solo porque sabe que no debería realizarla? Creo que poseemos una constante inclinación a infringir todo lo que es ley, solo porque sabemos que lo es. Este espíritu de perversidad vino a insistir en mi perdición final. Fue esta sensación, esta ansia de castigarme, de ejercer violencia sobre la propia naturaleza, de hacer mal solo por el mismo mal, lo que me empujó a continuar y a consumar finalmente la tortura que había infligido al inocente animal. Una mañana deslicé un nudo corredizo sobre su cuello. Lo colgué de la rama del árbol. Lo ahorqué con los ojos llenos de lágrimas y con el más amargo dolor de mi corazón. Lo colgué porque sabía que me había amado, porque sentí que no me había dado motivo alguno para el ataque. Lo ahorqué porque al hacerlo estaba cometiendo un pecado mortal que estaba poniendo en peligro mi alma inmortal, de tal modo que la colocaba, si tal cosa pudiera ocurrir, más allá del alcance, incluso de la misericordia de Dios. Por la noche, una cruel pesadilla sobre el acto que había cometido me despertó, y al abrir los ojos, las cortinas de mi cama estaban en llamas. Toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad mi mujer, un criado y yo pudimos escapar del incendio. La destrucción fue total. Todas mis riquezas materiales se esfumaron y desde ese día me resigné a la desesperanza. Es absurdo querer establecer una relación de causa y efecto entre mi atrocidad y el desastre que sucedió. Pero no quiero dejar suelto ni un eslabón. El día que siguió al incendio fui a visitar las ruinas. Las paredes se habían derrumbado, excepto una. Tal excepción resultó ser que el tabique interior, no muy grueso, en el que se apoyaba la cabecera de mi cama, había resistido hasta aquí en buena medida. La acción del fuego, un hecho que yo atribuía a lo que habían puesto recientemente. Alrededor de ese tabique había un gran grupo de gente reunida, muchos examinando minuciosamente y con atención una parte del mismo. Las palabras extraño, raro, entre otras expresiones similares, despertaron mi curiosidad. Me aproximé hacia allí y contemplé, como esculpido en bajo relieve, sobre la superficie blanca, la figura de un gato gigantesco. La reproducción había sido realizada con una exactitud verdaderamente maravillosa. Había una cuerda alrededor del cuello del animal. Contemplé esta figura con terror, pero no podría considerarla de otra manera. Mi asombro y mi terror eran absolutos. Finalmente la reflexión llegó a mi auxilio. El gato, recordé, había sido colgado en un jardín que lidiaba con la casa. Debido a la alarma de fuego, ese jardín había sido llenado inmediatamente con gente. Alguno de ellos debió haber cortado la cuerda del animal y arrojarla hacia la ventana para despertarme. El derrumbe de otros tabiques había aplazado a la víctima de mi crueldad hasta mezclarla con el yeso recién extendido, cuya cal, unida a las llamas y al amoníaco del cadáver, había formado el retrato tal como lo veía. Y aunque esta explicación calmaba mi razón, durante unos meses no pude librarme del fantasma del gato, y durante ese tiempo volvió a invadir mi espíritu un vago sentimiento que parecía, pero no era remordimiento. Llegué a lamentar la pérdida del animal y a buscar en mi entorno, entre barrios en los que pasaba, la compañía de otro animal de la misma especie, de aspecto algo semejante que ocupara su lugar. Una noche, mientras estaba sentado y medio mareado en un antro de lo más deleznable, un objeto negro que estaba colocado en la tapa de uno de los toneles de ginebra o de ron que constituían el mobiliario más importante del lugar. Había estado mirando fijamente la tapa de ese tonel durante unos minutos y lo que más me sorprendía era que no había notado ese objeto antes. Me acerqué y lo toqué. Era un gato negro, un ejemplar muy grande, tan grande como Pluto. Se asemejaba mucho a él en todo, salvo en un rasgo. Pluto no tenía un solo pelo blanco en ninguna parte del cuerpo, pero este gato mostraba una mancha grande, de color blanco que cubría casi toda la zona del pecho. Al tocarlo se levantó y ronroneó en voz alta. Se restregó contra mi mano y parecía encantado de mi atención. Ofrecí al dueño comprárselo, pero él dijo que no sabía nada de él. Proseguí con mis caricias y cuando me dispuse a ir a casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Este se acostumbró rápido a la vida doméstica y poco a poco se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Pero por alguna extraña razón, yo volví a sentir manía por él. Era justo lo contrario de lo que había previsto, pero no sé ni cómo ni por qué ocurrió. Su afecto evidente hacia mí me molestaba y me enojaba bastante. Poco a poco estos sentimientos de disgusto y enojo dieron paso a la amargura y al odio. Yo procuraba no ver al animal. Un cierto sentido de venganza y el recuerdo de mi cruel fechoría de antaño me impedían maltratarlo físicamente. Por una semana no lo golpeé ni lo maltraté de ninguna forma, pero poco a poco, muy gradualmente llegué a mirarlo con desprecio.
Incluso escapaba a hurtadillas de su odiosa presencia, como quien huye de un aliento apestoso. Pero sin duda, lo que aumentó mi odio por el animal fue descubrir a la mañana siguiente de llevarlo a casa, que también le faltaba uno de sus ojos. Pero este desagradable incidente solo sirvió para que mi mujer se encariñara más de él, que como ya he dicho antes, ella poseía su humanidad de sentimientos que en otro tiempo habría sido un rasgo distintivo de mi personalidad. Pero ahora, mientras yo más odiaba al gato, parecía que él más quería estar conmigo. Seguía mis pasos y suena absurdo. Sé que los escuchas no podrán entender mi sentimiento, pero me cubría de esas odiosas caricias. Si me levantaba para pasear, se metía entre mis pies haciéndome caer. Trepaba por mi ropa hasta llegar al pecho. En esos momentos, aunque me habría gustado liquidarlo de un golpe, me contenía por parte del recuerdo de mi crimen anterior. Tengo que confesarlo. El miedo que le tenía era atroz, y no sabría definirlo de otra forma. Me cuesta mucho admitirlo, incluso dentro de esta celda carcelaria, que el espanto y el pavor que me inspiraba el animal se había acrecentado por una de las más simples quimeras que concibiese. Mi mujer ya me había llamado la atención más de una vez sobre el detalle de las manchas de pelo blanco. Esta imagen al principio era muy indefinida, pero gradualmente, a pasos casi imperceptibles, había terminado por adquirir una precisa nitidez de contornos. Era la imagen de un objeto cuya sola mención me hace temblar. Por esta causa, sobre todo, odiaba y temía al monstruo, y de haberme atrevido, me habría deshecho de él. Como decía, era la auténtica imagen de la cosa más odiosa y siniestra, de la tétrica y terrible máquina de horror y crimen, de agonía, de muerte. Entonces de verdad me convertí en un ser desgraciado que sobrepasaba la desdicha de todo género humano. Yo soy una bestia irracional, cuyo congénere habría aniquilado yo sin piedad. Una bestia irracional que provocara en mí que soy un hombre creado a la imagen y semejanza del Altísimo, tanta y tan insoportable angustia. Ni siquiera puedo dormir. En la noche me despierto sobresaltado. Veo el reloj, marco las horas, cada hora. Y bajo toda esta presión, sucumbió lo poquísimo de bueno que aún quedaba en mí. Los pensamientos malignos eran mis únicos aliados, los más oscuros y malignos pensamientos. Mi odio a todas las cosas acrecentó, y mi esposa era la principal víctima de todo esto. Un día me acompañó, con motivo de un recado doméstico, al sótano del viejo edificio donde nos habíamos visto obligados a vivir. El gato me siguió por las empinadas escaleras abajo. Me enojé en sumo grado al hacerme casi caer de las bruces, levantando un hacha y olvidándome, en mi estado de ira, del pánico infantil que hasta entonces había detenido mi mano. Traté de asestar con fuerza un golpe al animal. Este hubiera resultado mortal en un instante, de haber acertado como yo quería, pero ese golpe fue detenido por la mano de mi mujer. Lleno de ira más que demoníaca debido a la intromisión, le solté el brazo que ella me agarraba y hundí el hacha en su cráneo. Cayó muerto en el acto, sin un solo gemido. Una vez cometido el crimen, me dispuse deliberadamente a la tarea de ocultar el cuerpo de inmediato. Sabía que no podía sacarlo de la casa, ni de día ni de noche. No podía correr más riesgo con mis vecinos. Ideas golpeando en mi cabeza. En cierto modo, pensé en cortar el cadáver en fragmentos diminutos y después destruirlos en el fuego. Otro era una tumba en el sótano, e incluso pensé en la posibilidad de arrojarlo en el pozo del patio, embalarlo en una caja como si fuera una mercancía y llamar a un mozo para llevársela de la casa. Finalmente decidí emparedarlo en el sótano, y como se cuenta que lo hacían los monjes de la Edad Media con sus víctimas. Para mí el sótano era el lugar idóneo. Tenía unas paredes poco sólidas, y no hacía mucho habían enlucido un entero yeso. Este yeso no se había llegado a endurecer debido a la humedad ambiental. No dudé ni un instante que sería más fácil retirar los ladrillos de ese lugar, colocar el cadáver y taparlo todo de nuevo como antes. Así ninguna mirada podrá sospechar. Con ayuda de una palanca arranqué fácilmente los ladrillos y, habiendo colocado con cuidado el cuerpo contra la pared de dentro, lo sostuve en esa posición, mientras con mucho esfuerzo volví a colocar toda la estructura tal y como estaba anteriormente. Acabada la tarea, quedé satisfecho con el resultado. La pared no presentaba el menor indicio de haber sido manipulada. Recogí del suelo los escombros, miré a mi alrededor con aire triunfante y dije para mis adentros: al menos en este caso mi trabajo no ha sido en vano. El siguiente paso que di fue buscar al animal que fue causante de tanta desdicha, por fin con la firme determinación de darle muerte. Este animal era muy astuto, y al ver mi violencia, tomó la decisión de no aparecerse por ahí. Dado mi estado de ánimo, es imposible describir o imaginar la profunda y bendita sensación de alivio que sentí por la ausencia de tan odiosa criatura. Este no hizo acto de presencia en toda la noche, y de este modo, al menos por la noche desde que lo traje a casa, dormí una profunda y tranquila siesta. Y sí,
Dormí incluso sintiendo el peso del crimen sobre mi conciencia. Transcurrieron el segundo y el tercer día y no aparecía. Una vez más respiré como un hombre libre. El monstruo, aterrorizado, había huido de la vivienda para siempre. No lo volvería a ver nunca más. Mi dicha era indescriptible. El sentimiento de culpa por mi crimen apenas me inquietaba. Se habían hecho pocas indagaciones, pero ya había sido debidamente contestadas. Incluso se había emprendido un registro, pero por supuesto, nada me habían encontrado. Consideré que mi futura felicidad estaba asegurada. Al cuarto día del asesinato, una brigada de policía se presentó de forma inesperada en mi casa. Era una de esas investigaciones de vivienda. Los agentes me pidieron que les acompañara en la búsqueda. No dejaron ni un rincón sin examinar. Finalmente, por tercera o cuarta vez, descendieron al sótano. No me temblaba ni un solo músculo. Mi corazón latía pausadamente, como el de aquel que duerme con la conciencia tranquila. Recorrí el sótano de punta a punta. Cruzaba los brazos y deambulaba tranquilamente de un lado a otro. Los policías estaban plenamente satisfechos y se dispusieron a marcharse. El júbilo de mi corazón era tan intenso que no podía reprimirlo. Ardía en deseos de decir tan solo una palabra, a modo de triunfo, y redoblar la confianza de ellos en mi inocencia. «Señores», grité cuando subían la escalera. Me complace haber disipado las sospechas, les deseo mucha salud y un poco más que cortesía. A propósito, señores, esta casa está muy bien construida. Puedo asegurar que es una excelente construcción. Estas paredes, ya se van ustedes, señores, estas paredes están sólidamente levantadas. Entonces, guiado por la simple locura y el atrevimiento, golpeé la pared, tras la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mis entrañas. Pero Dios no me había librado de las garras del enemigo. En cuanto se extinguió el eco de mis golpes, me contestó una voz desde dentro de la tumba. Era un grito quejumbroso, primero sofocado y quebrado, como un sollozo de un niño que rápidamente se convirtió en un largo, penetrante y prolongado chillido, totalmente normal e inhumano. Un aullido, un alarido lastimero, mitad horror y mitad triunfo. En mis propios pensamientos es absurdo decir nada. Desmayado me fui tambaleando hasta la pared opuesta. Durante un instante, la brigada de agentes que estaba en la escalera se quedó sobrecogida por el terror y la angustia. A continuación, una docena de robustos brazos arremetieron contra el muro. Este se desplomó al instante. El cadáver, ya muy descompuesto y lleno de sangre coagulada, se mantenía erguido ante los ojos de los presentes. Sobre su cabeza, con unas fauces dilatadas y el único de sus ojos, refulgente, estaba agazapada la odiosa bestia cuya astucia me había introducido el crimen, cuya voz delatora me había traicionado entregándome al verdugo. Había emparedado al monstruo dentro de la tumba.